estos monobalsámicos vamos a ver que tienen una particularidad muy especial. En el Ecuador solamente tenemos el llamado astronal, pero también existen fuera del país el carbón humano. ¿Cuál es el que utilizamos frecuentemente nosotros, el astronal? ¿Qué particularidad tiene en relación a las cefalosporinas, por ejemplo, o en relación a las penicilinas, que son fármacos potentes? Son fármacos buenos, bonitos, caros. Eso también. Pero sin embargo, nos dan un espectro de acción que nos permite utilizar en neonatos. Entonces, para cualquier infección de un recién nacido, la astronal es uno de los fármacos de primera elección para gente que tiene recursos, porque es un fármaco que va a ayudarnos bastante. ¿Por qué cuál es la particularidad de este fármaco? Que es más orientado, a diferencia de los otros beta-lactámicos, más orientado a gram negativos. Por esa razón tiene un espectro casi similar a los aminoglucósidos, que son más para gram negativos, pero también tiene para gram positivos. Entonces, con esto vamos a ver que las enterobacterias son una de las principales llamadas a ser combatidos, y no se olviden que las infecciones en niños son en buena parte por enterobacterias. Síganme. Ahora bien, el mecanismo de acción es casi similar. Recordémonos cuál era el mecanismo de acción de los beta-lactámicos. Primero, ¿cuál era? Unión a las PBP, ¿verdad? Segundo, evitar la transpeptidación. Y tercero, la procreación de las llamadas autolisinas. Existen ya del año 2013 que había las PB1, hay las PB2, hay las PB3, hay hasta ya las PB5. ¿Qué son las PBP? Proteínas fijadoras de penicilina, pero ya hay de varias nominaciones, PB1, PB2, PB3. Sí, por favor, sí. Corre así, vale para acá. ¿Cuál es el astronal? En el astronal tenemos que se inhibe a las llamadas PB3, que generalmente encontramos en las bacterias gram negativas sensibles, porque no se olviden que las gram negativas no son tan sensibles a los beta-lactámicos, más son los llamados gram positivos. Pero en este caso, las PB3 le dan una sensibilidad especial, lo que le hace ser muy particular de este tipo de antibióticos. ¿Qué tenemos entre las bacterias? Recuerden que yo les había dicho a ustedes que siempre tenemos que acordarnos de los llamados gérmenes claros. Tenemos entre los principales las llamadas pseudomonas. Fíjense la importancia de esto. Un bebé que tenga una septicemia, un bebé que tenga una infección por pseudomonas es casi muerte segura. Tenemos que utilizar antibióticos de primerísima línea y ahí tenemos justamente el llamado astronal. Miren, yo siempre le enfoco a los bebés, pero también es para adultos, ¿no? Ven ese tipo de infecciones por pseudomonas en quemaduras. No se olviden que todo paciente quemado va a presentar infección por anaerobios. Y las pseudomonas son uno de los invitados especiales. Por eso es que hay que evitar las infecciones en este caso. Miren, ¿por qué es importante? ¿Qué es lo que nos llama la atención de este fármaco? Que a pesar de ser potente, ojo con lo que les digo, no es nefrotóxico en neonatos, porque la mayor parte de antibióticos potentes siempre tienen un riesgo de toxicidad neonatal, a diferencia de él. Por eso es que es más utilizado y por eso es que generalmente se lo enfoca. Yo siempre, para que no se olviden, nunca les puse esa imagen de un bebé, para que no se olviden que el astronal, que es un monobalsámico, familia de los beta-lactámicos, es un fármaco que lo utilizan en neonatología. Lástima que sea caro. Eso sí digo, lástima. Desgraciadamente la mayor parte de nuestros bebés que llegan a nuestro hospital tienen recursos económicos sumamente bajos y a veces los hospitales no se dan ese lujo de tener este tipo de fármacos, ¿no? Miren, solamente para que tengan una idea, yo les he puesto esto, regresen por favor, esto que está aquí, que es muy importante. Las indicaciones clínicas. ¿Para qué nos sirve el astronal?
Y miren la cantidad de infecciones en adultos. Hablar de infecciones del tracto urinario, complicadas y no complicadas. Recomendación, no utilizar en no complicadas, porque para eso tenemos otros antibióticos más baratos y también efectivos. Pero en las complicadas, muchas veces, hay Escherichia coli que ya es resistente a la mayor parte de antibióticos. Ahí va muy bien el aspendán intravenoso, 1 gramo justamente que se aplica cada 6 o dependiendo de la gravedad. Infecciones del tracto respiratorio superior graves. Cuidado con que tengamos una faringoamidalitis que le podemos curar tranquilamente con una cefalosporina de segunda generación, con una penicilina, etc. Nos volvemos a Astronam. Pues esas son cosas que uno las tiene que tener de reserva. Un fármaco que a uno le tiene que tener guardadito. Ya cuando tengamos mucha resistencia, utilizaremos este. Septicemia, cuando estamos hablando de un paciente con septicemia, estamos hablando en la antesala de la muerte. Infecciones de la piel y tejidos blancos, especialmente en infecciones por quemaduras. Ahí, cuando tenemos la presencia de anaerobios y hay resistencia, algunos otros podemos utilizar. Infecciones de los huesos y articulaciones. En osteomielitis va recontra que bien, pero para dar una dosis de ataque. Se da una dosis de 1 gramo cada 12 horas durante los 10 primeros días, no más. Y de ahí en adelante se da otro tipo de antibióticos hasta completar los 45 días. Peritonitis, que es muy frecuente cuando hay un apéndice que se ha reventado, gonorrea complicada, etcétera. Todas estas, la cantidad que tenemos. Y ahí tenemos, fíjese, las dosis que podemos utilizar en recién nacidos. En menores de 29 semanas tenemos de 0 a 28 días, 60 miligramos por kilo día. Cuando ya tenemos más de un mes, ya podemos dar 90 miligramos kilo día. Y hay de 0 a 14 días, 60 miligramos. Esa es la dosis adecuada en neonatos, que es lo que nos interesa que ustedes se graben, por si acaso alguna gente les pregunta. Sí. Bien, aquí esto sí hay que tener en cuenta las interacciones, porque muchas veces interacciona con las vacunas. Y ahí vamos a ver que vacunas que nosotros podemos utilizar son la BCG, que todo el mundo hemos tenido que pasar por eso. Bebé de 8 días de nacido tiene que ir a ponerse la BCG, que es la primera vacuna que se pone. Entonces, si todo bebé tiene que ponerse la BCG, imagínense si el bebé tiene una infección. Por lo general se recomienda no poner la BCG todavía y más bien tratar la infección primero. ¿Por qué? Porque puede disminuir el efecto de la BCG, que es la vacuna antituberculosa, para los que no sepan, que les veo que no saben qué es la BCG. Es la vacuna que se pone para evitar la tuberculosis. A todo nivel. Miren, en este ambiente, en este momento, nosotros estamos respirando bacilos de la tuberculosis. Hay bacilos. Si no nos enfermamos es porque tenemos ya las vacunas que nos dan memoria y otras defensas para que puedan combatir. Un bebé nace indefenso. Por más que tenga las defensas de la madre contra la tuberculosis, no hay defensa. Entonces, ¿qué se hace? A los primeros 8 días de nacido, a ponerse la antituberculosis, que es la llamada vacuna BCG. Entonces, si el niño está con infección y nosotros le ponemos la BCG y a su vez estamos tratando con Astronam, puede que no haga efecto la BCG. Y usted quede creído de que el bebé está protegido. En cualquier momento el bebé le da una tuberculosis. Y la otra, la vacuna antitifoidea, bueno, esta sí, podríamos decir que casi no vale para nada, ¿no? Porque vuelta la vacuna y la bacteria se detiene. La Salmonella Typhi tiene ya una serie de mutaciones que esta vacuna solo sirve para una de las 5 cepas que hay. La tifoidea le puede dar por las otras 4. Con una sola se queda protegida. Entonces, se recomienda no actuar concomitantemente dando Astronam y vacunando con cualquiera de estas dos, que son especialmente la BCG, que es rutina en todos los neonatos. Efectos.
¿Cuáles son los principales? Yo siempre le pongo el número más grande, el efecto más llamativo. El número, ¿cuál es el número más grande? El 12%, ¿cierto? Que nos habla que la mayor parte de los pacientes causa mucho dolor cuando se administra por vía intramuscular. Y se prefiere, cuando son adultos, administrar por vía intramuscular, porque por vía intravenosa no se debe poner. ¿Por qué? ¿En qué caso utilizamos la vía intravenosa? Solo en casos complicados, solamente en emergencias. ¿Por qué? Porque puede dar una tromboflebitis y el paciente se nos puede complicar más. Pero si el paciente se me está muriendo, que le dé la tromboflebitis que sea, ¿no es cierto? Eso se cura, pero le salvamos la vida. Entonces la vía intravenosa hay que cuidar. Entonces el 12% causa mucho dolor y eso obliga a los pacientes muchas veces a retirarse del tratamiento. Ahí tenemos, miren, las dosis farmacológicas en adulto 1 a 2 gramos, que se le puede dar, les dije, cada 6 u 8 horas, y viene solamente en presentación. Hay la presentación intravenosa, pero también hay la intramuscular y hay en el mercado ecuatoriano. Por eso es que el dolor es una de las principales molestias que tenemos. Bueno, ahora nos vamos a ir a la élite de las Fuerzas Armadas de los beta-lactámicos, a los más mejores, como dicen en mi tierra, a los más bacanes, como son los llamados carbanepénicos. ¿Por qué los carbanepénicos son los más bravos de la película? Porque se cree que hasta el momento no hay resistencia para los carbanepénicos. Pero ¿cuál es el peor? Carísimo. Una ampolla de imipenem de 500 miligramos vale $58 y la de 1 gramo vale $95 cada uno. Por eso yo me quedé aterrado. Hace 2 años y yo escuché que en el hospital Rodríguez Zambrano estaban poniendo imipenem. Y dije, si no tienen paquilo de sutura y están comprando imipenem, dije, qué locos. Me fui, no me quedé con la pica, me fui, empecé porque estaba un director que era amigo mío, le pregunté, ¿cómo así? Me causaba, que no crea tanto. Tenemos un buen lote de imipenem. Lo que pasa es que Holanda estaba por caducarse una buena cantidad y mandó a regalar a Ecuador. O sea, tuvieron 6 meses, pero tuvieron la dicha de tener imipenem. Esos cirujanos le han hecho una papaya de felicidad. ¿Por qué? Porque ninguna cirugía se le complicaba, porque a todos le pueden tratar con imipenem y salían maravillas. ¿Por qué? Porque la cobertura del imipenem es, pero digamos, contra todo. Y les ponían a todos los pacientes, pero claro, no era todos los pacientes que ponían. Para dar una ampolla de esas tenían que ir al trabajo social, hacer una gestión. Luego del trabajo social, recién le daban la autorización para que le den. Pero mucha gente se salvó. Acá en Ecuador, a los Rodríguez creo que les llegó algo como 3.000 dosis, que le hicieron que menos de 2 meses no tenían. Pero ya vamos a ver las ventajas que tienen, cuáles son los principales carbanepénicos. El que más tenemos nosotros, el que utilizamos, el imipenem. Luego tenemos el meropenem y el ertapenem que tenemos en el mercado ecuatoriano. El doripenem y el carbonipenem, que todavía es lo que está en estudio, todavía no le tenemos en el mercado. Por eso que vamos a hablar del imipenem como uno de los fármacos ideales. Y cada uno de estos vamos a ver las particularidades que tienen, ¿no es cierto? Miren, primero, beta-lactámico de amplio espectro, o sea, contra todo lo que haya, y además de ser de amplio espectro, altísima potencia. Miren lo que vean lo que les digo con esto, para que ustedes tengan una idea clara. La mayor parte de antibióticos que hasta aquí hemos hablado, que son buenos, no inhiben más allá del 60%, que es bastante, es bastante. Con un fármaco que me inhibe el 51 o 52%, yo me doy por satisfecho porque estoy en rango terapéutico. Pero con un fármaco que me inhibe el 90% del crecimiento de las bacterias, es fabuloso. O sea, no hay otro antibiótico que sea más potente que este. No existe un antibiótico que inhibe el 100%, ¿no? Pero ya llegar al 90% habla de una extraordinaria potencia. Les dije hace un momento que teníamos la PB1, las PB2, las PB3, ahí hasta la PB5.
No crean que todos los antibióticos lo ocupan las 5 PBP. Hay unos que ocupan la PB1, otros que ocupan la PB2, otros que ocupan la PB3, pero este ocupa toditos. Entonces, por eso es de que tiene una cobertura amplia. Y por eso es que es gran positivo, gran negativos, aerobios, anaerobios. Vamos a lo mismo que les dije hace un momento, gérmenes clave. ¿Cuáles son los principales gérmenes que nosotros debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son los muy susceptibles? Siempre, por ejemplo, si usted tiene una amigdalitis purulenta, crónica, que ya ha sido tratada cuando yo hablo de crónica hablo de años, que ha sido tratada con betalactámicos, con macrólidos, etc., y no encuentro yo una buena respuesta, el estafilococo y el estreptococo son dos que se mueren porque se mueren. Entonces usted tiene una alternativa buena cuando tenga estas cronicidades. Los enterococos, todo lo que es problemas intestinales, generalmente son medianamente susceptibles. Se habla que puede haber, no está comprobado, una ligerísima resistencia para el estafilococo aureus meticilino resistente. Pero esto es una probabilidad, todavía no está comprobado. Esto salió en un artículo, por eso le puse yo, esto no va a encontrar en Flores, por ejemplo. ¿Qué es lo que salió en el artículo? Existe la probabilidad de que ya haya resistencia para el imipenem, una del estafilococo aureus. Gran negativos, todos los meningitis, por ejemplo. Un caso de meningitis severa, usted le salva la vida con imipenem. Vean las bacterias aerobias, vean los anaerobios. Este, al menos, es el Clostridium difficile, es aquel que nos da la colitis pseudomembranosa. Una colitis pseudomembranosa en el 80% de los casos es fatal. Paciente que tenga colitis pseudomembranosa por pseudomonas o por Clostridium difficile, por lo general se muere, si no es tratado a tiempo. Pero con el imipenem lo podemos salvar. Lo que les decía, es uno de los betalactámicos más efectivos para anaerobios. Eso le hace tener un puesto importantísimo dentro de lo que es la prescripción en caso de pacientes graves. Otros gérmenes, yo generalmente estos nombres, yo jamás les tomaré un examen, solo les pongo por. Yo siempre les pongo cuál es el germen, el más sensible, el más resistente, cualquiera de esas cosas, pero no les pongo los demás. Pero cuando sean inteligentes, chicos, si yo ya les digo, este fármaco es contra todo, si yo les pongo cuál leto, póngale lo mismo, para responde todo lo anterior. Porque claro, ¿a qué va a estar pensando? Si yo les digo que esto es el que más, el de mayor espectro y el de mayor potencia, si hubiera uno que ya fuera como el estafilococo aureus, que en el 2013 salió, que había la posibilidad, pero hasta el 2014, que yo entro a esa página de farmacología, donde hay los estudios más recientes, no hay todavía datos concretos si hay una resistencia evidente. ¿Cuáles son los efectos adversos? Podemos tener náuseas, como todo betalactámico, diarrea, no se olviden que la principal de los betalactámicos es la diarrea. Puede haber náuseas, vómitos, puede haber hipersensibilidad que se enronche, pero lo que sí hay que advertir a nuestros pacientes es que nosotros podemos encontrar cuando se administra intravenoso, puede nuestro paciente convulsionar. Pero eso no es algo que le vaya a dejar de por vida. Él provoca una reacción porque atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, y hay algunas personas, no a todo el mundo, que como todo el mundo no se puede ronchar o como todo el mundo no le puede dar diarrea a todos. ¿Qué puede suceder? Que este paciente comience a convulsionar, pero si usted le advierte a los pacientes, es probable, aquí las convulsiones la gente lo llama como ataques, de que cuando el paciente está convulsionando está con ataques, ya, la gente entiende así. Entonces usted dice, cuidado que el paciente puede convulsionar, ni bola le pasa. Usted dice, le puede dar ataques, ya me entiende. Pero, ¿qué es cómo combatir esto?
La mejor manera es de combatir de una manera intravenosa, haciendo lo que me enseñó a mí una auxiliar de enfermería en el hospital de Espejo de Quito. El médico doctor, cuando usted va a poner a la vena, ella me enseñó, ningún médico, ningún profesor me enseñó. Demórese. Yo he visto mucha gente que le ponen rápido a la vena y comienzan a darle todos los males. Hágale la conversa y váyale poniendo, bueno, exagero no, porque medio centímetro por minuto. Tiene una ampolla de 5 a 10 minutos. Ya, pero con que usted ponga 1 centímetro cada minuto, le va bien. Muy lento. Y converse con el paciente. ¿Por qué tiene que conversar? ¿Quién me dice? ¿Por qué es que tengo que conversarle, preguntarle por papá, la mamá, los abuelos? Porque despeja su mente del centro del dolor. Bueno, se le puede poner también en una dosis con un microgotero también a veces cuando en caso de bebé, en caso de adulto, también se le puede poner a 10 minutos. Sí se le puede poner también. Pero eso no se olvide que es hospitalario. Y cuando usted está en su casa, a ver, para que vaya a ver, ¿por qué creo que le hagamos la conversa? Cuando no esté concentrado en el dolor que está sintiendo. No. A ver, póngase más pilas. Les acabé de decir hace un momento algo fundamental. Les dije hace un momento que atravesaba fácilmente la barrera hematoencefálica. ¿Qué quiere decir? Que este fármaco va a llegar rapidísimo al cerebro y al corazón. Y alguna manifestación, las convulsiones, ¿dónde cree que viene la orden para convulsionar? Entonces, si usted conversa y comienza a ver que comienza a tartamudear, si el doctor me siento mareado, o sea, suspenda, inmediatamente suspenda la aplicación. Y va a darse cuenta que le da, o sea, siempre cuando ponga usted una ampolla intravenosa, converse con su paciente, no sea apurado. Hay gente que viene con, se fue, y después ni siquiera se regresa a decirle le pasó al paciente. Eso les digo, aprendí en mi época de muchachos de ustedes por una auxiliar de enfermería. Y no me he olvidado nunca, y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Vean la cantidad de enfermedades que podemos combatir con el imipenem. O sea, el imipenem es lo mismo para el eltapenia y carbapenem. O sea, son de la misma familia, no hay alteración. Infecciones nosocomiales. ¿Qué son las infecciones nosocomiales? ¿Quién sabe? Los que están dentro. ¿Qué es un nosocomio? Hospital. Sí, los que están dentro. Vean, yo a veces me pongo a ver las diferencias que hay, ¿no? Yo me acuerdo que en Bogotá una vez asistí a un hospital, que estoy hablando de una nación casi similar a la nuestra. Había una área que se llamaba infectología, pero para entrar allá había que entrar por lado. Se ponían todo el equipaje y ahí eran todos médicos, toda enfermera con guantes. El área de infectología, los estudiantes a que juegan, tocan a los pacientes, tocan las mesas, las camas. Que el área de infectología es el área más contaminada del hospital. Y al lado del área de infectología está una aula para dar clases, que se llama Bacanes. Al lado del aula, usted ve, este es el área de infectología, al lado está la aula de infectología. En el área más contaminada que tiene un hospital. Por eso es que muchas veces se dice, no lleven niños al hospital, porque por esas áreas son fácilmente pueden infectarse. Y las infecciones nosocomiales generalmente son polimicrobianas. O sea, ¿qué significa eso? Que hay de todo. No es que solamente le va a dar por gram positivo, va a dar por gram negativo, le va a dar por anaerobio. O sea, usted entra a un medio donde que es como usted estuviera metiéndose en una alcantarilla. Infecciones de vías urinarias complicadas, las neumonías, una neumonía mal curada, paciente muerto. Así de simple. Neumonía mal tratada, paciente muerto. Por eso cuando salió el famoso virus del H1N1, ¿de qué se morían los pacientes? No del virus, se morían de neumonía porque era la primera complicación que había. Ventajosamente hay buenos antibióticos para tratar neumonía y déjenlos de reserva. Miren que yo no les estoy diciendo en ningún momento utilicen este, le estoy dando lo correcto. Tenga sus fármacos de reserva
para cualquier. ¿Cuándo no se debe utilizar imipenem? En infecciones leves, en infecciones moderadas. No se debe utilizar como profilaxis en cirugía. ¿Cuál es el fármaco para la profilaxis en cirugía? La cefazolina. Avanzarme rapidito, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? La cefazolina es el principal antibiótico que se utiliza aquí y en todos los hospitales. Primero porque es bueno, bonito y barato. Vale apenas $1.20. Pero en todas las cirugías le ponen 1 gramo antes, 1 gramo en intracirugía y 1 gramo después de la cirugía. Ahí se hace profilaxis. Con imipenem jamás hacer profilaxis. Imipenem solo sirve para tratar infecciones graves o severas. No debería utilizarse, también se habla de las infecciones nosocomiales, pero de una manera empírica. ¿Qué quiere decir empírica las infecciones nosocomiales? Una vez puse una pregunta de esta, señor Isaac. A ver, primero, vayan, ¿qué es el tratamiento empírico? Es lo que se aprende por experiencia, no es algo escrito No, teóricamente. jamás he dicho eso. Yo les dije que era un tratamiento empírico. Es como para probar. ¿Se acuerdan lo que les dije yo? El tratamiento empírico es lo que hacemos el 80% de los médicos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesitamos para utilizar correctamente los antibióticos? Primera cosa, ¿qué cosa? Evidencia de cuál es la bacteria que permite, ¿no es cierto? Pero para tener la evidencia de la bacteria, ¿qué tenemos que hacer? Cultivo. ¿Cuánto se demora un cultivo? 72 horas como mínimo. ¿Qué que a su paciente le va a tener tragando por 72 horas? No. Segundo, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que suponerme. Y comienzo a hacer suposiciones. Pienso que la infección está por estafilococos. Como me supongo, porque la mayor parte de infecciones de la garganta son estafilocócicas o estreptocócicas, me supongo, pero no tengo la seguridad. Y en base a la suposición, yo utilizo antibióticos. El momento que usted supone y no tiene la certeza, está haciendo un tratamiento empírico. El 80% de los médicos hacemos tratamiento empírico. Pero para hacer tratamiento empírico, usted tiene que estar bien orientado. Eso no es malo, lo hacemos bien. Pero si usted tiene conocimientos de clínica, de tipo de infección, de bacterias, cuando yo me reía con un estudiante que decía, doctor, ¿y para qué me sirve tanto estudiar microbiología esa pendejada? ¿Qué me va a estar recordando que la bacteria tiene esto, que el parásito en mi vida profesional no me va a servir? Claro que sí. Para antibióticos le sirve. Porque sabiendo la bacteria cómo es, nosotros podemos utilizar los antibióticos adecuados. ¿Y por qué digo no deberíamos utilizarse en el tratamiento empírico? Porque ahí es polimicrobiano, las infecciones nosocomiales son varias bacterias. Entonces, como no tengo la certeza, yo le puedo estar dando herramientas a una bacteria para que cree resistencia al alimento. ¿Qué es lo que debo hacer? Infecciones nosocomiales, hacer cultivos, porque para que sea nosocomial tiene que ser un hospital y tiene que ir a un hospital, porque una infección nosocomial no es leve, es de moderada a severa, que ya no necesita tratamiento en casa, sino tratamiento hospitalario. Miren, ¿cuáles son particulares? Estas son actualizaciones que salieron hasta el 2014, es esta de aquí. ¿Qué es lo que dice? No ofrece ventajas respecto a la ceftriaxona. ¿Qué es la ceftriaxona? ¿Quién es el pueblo? Ya vimos esto de signo. La ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación. ¿Se acuerdan que les dije que era la de primera elección para tratar la adenosine? ¿Sí o no? ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente que podríamos encontrar? ¿Qué cosa? Una pseudolitiasis. ¿Por qué? Porque se eliminaba el 50% por vía renal y el 50% por vía biliar. De ahí que otras, amplio espectro, menos dosis al día, muy útil en anaerobios, que ya habíamos visto. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de utilizar imipenem
no hay mayor diferencia entre uno y otro. Diferencia si hay impuesto. La certezona vale $16 y el IMPENEM vale 50 y pico la de 590 la otra. Ahí tenemos la dosis del imipenem y el meropenem de 500 miligramos a 1 gramo, que puede ser cada 6, generalmente se manda cada 12, se manda 2 gramos diarios y le damos por vía intravenosa. Esta sí, el imipenem sí se puede utilizar por vía intravenosa, porque estamos hablando de gravedad de enfermedades, estamos hablando de emergencias, ¿no? No estamos hablando de enfermedad común. O sea, regresa. Ya, glucopéptidos y excelentes. Vamos a entrar a otras familias, pero estas son unas familias pequeñitas, no son unas familias grandes que digamos, pero que a su vez hay fármacos que son buenos. Vamos a hablar de los glucopéptidos. Ojo con lo que les digo, estos no son beta-lactámicos, pero les trato aquí. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los beta-lactámicos? ¿Sobre dónde actúan? Sobre la pared celular. ¿Por qué le he puesto esta familia aquí? Porque estos también atacan la pared celular. Entonces vamos a tener elementos en común, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos glucopéptidos? Vamos a ver que son dos muy importantes: la vancomicina y la teicoplanina. Y la dalvancamicina es un derivado de la teicoplanina que ya tuve que cambiar mi diapositiva. ¿Por qué? Porque cuando hablaba hace un año atrás, yo hablaba de la dalvancamicina como un fármaco en estudio. Pero ya en el año 2000, comienzo del 2014, ya la dalvancamicina ya está en plena distribución en el mundo. O sea, y ahí tenemos 3. ¿Cuál es el origen de estos fármacos? Son naturales. No son fármacos que vamos a ver, que este sí puede ser un semisintético porque es derivado de la teicoplanina, pero estos son los dos importantes que vamos a hablar. El mecanismo de acción, vamos a ver que se ubica en un disacárido, por ejemplo son glucopéptidos, que generalmente tienen que ver con todo lo que son azúcares, que se ubican en la membrana citoplasmática y de esa manera ayudan a evitar que se forme el peptidiglucano. Miren, aquí se diferencia de los anteriores. ¿En qué se diferencia de los anteriores? Miren lo que les digo. Aquí lo que hacen es bloquear a una enzima que está relacionada con la formación del peptidiglucano. ¿Qué hacían los beta-lactámicos? Destruían al peptidiglucano. Aquí lo que hace es no le deja formar al peptidiglucano. O sea, al no dejar de formar, ¿qué sucede? Que la pared no se forma. Al no tener pared, la bacteria se vuelve frágil. Se debilita el peptidiglucano, aparece las autolicinas, que también tienen los beta-lactámicos, y se altera la permeabilidad y de esa manera se destruye la bacteria. Bien, vamos a hablar de la vancomicina. Esta es un fármaco que se utiliza mucho a nivel hospitalario, muchísimo. Hablar de esta familia se utiliza muchísimo, pero vean lo que les voy a decir que parece contraproducente, ¿no? Tiene un espectro corto de acción, pero se utiliza mucho. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas enfermedades graves que son susceptibles a la vancomicina. Y luego vamos a ver, sigan por favor, que lo que hace es afectar cuando la bacteria se está dividiendo. Miren a quienes actúan, solo gram positivos. Por eso es que tiene un espectro reducido. No tiene opción para gram negativos. Por eso una infección que sea por gram negativo, ¿para qué utilizamos la vancomicina? No va a tener sentido, ¿no es cierto? Pero una que tenga, vamos a tener. Por eso en la imagen les he puesto solo focos. Pero la vancomicina, sí se ha descrito que existen
dos tipos de resistencia bacteriana. Una que es inducida por plásmidos, que no son sino una derivación extracromosómica del ADN bacteriano, y otra que es un engrosamiento de la pared. ¿Cómo se defiende la pared? A ver, para que lo entiendan, si yo tengo esta pared y la quiero hacer más fuerte, ¿qué es lo que haría yo? ¿Qué pondría más? Agregar otra capa de pared. Pondría, si esto es ladrillo, pondría otra fila de ladrillos. Si puede una, dos más. ¿Y la pared qué se me va a hacer? Más gruesa. Al ser más gruesa, se le pone más resistente. Así hace la bacteria. Va creando el peptidoglucano y forma nuevas capas de peptidoglucano hasta que le queda una grosor de la pared así, se hace una de este color. Y ahí se vuelve resistente. Siga, por favor. ¿Qué es los fenotipos? A ver, háganme un acuerdo, porque ahí me van a entender. ¿Qué es un genotipo y qué es un fenotipo? ¿Ya vieron genética? ¿No vieron genética? Ni en el colegio. ¿Por qué esto dan en el colegio? Cuando se habla de leyes de mente, siempre tienen una ley de mente. ¿Qué es un genotipo? Son las características físicas. Genotipo. ¿Qué vale? Para que no se olviden nunca, yo les voy a dar de una manera criolla. Genotipo es la familia y fenotipos son los miembros de la familia. ¿Qué pasa con cada uno? Ninguno son iguales, pero todos derivan de un solo gen, por eso se llama genotipo, de una sola familia. Y los fenotipos tienen características individuales. Entonces, vamos a ver qué tienen que ver los fenotipos de la resistencia bacteriana a la vancomicina. Que generalmente ahí los fenotipos van A, van B, van C y van D. Cada uno esto es un fenotipo. ¿Qué tiene que ver la van A? Que tiene una alta resistencia a la vancomicina. ¿Qué tiene el van B? Resistencia solo a la vancomicina, pero no tiene resistencia a la teicoplatina. La C tiene un bajo nivel de la vancomicina y la D similar a la B. Parece una de mis preguntas, ¿no es cierto? Sí. Pregunta, a ver, de buscamos, para que es facilito. ¿Cuál es la que no tiene resistencia? La van B, pues no es cierto. ¿Por qué la van B? ¿En qué sentido no tiene resistencia? ¿Cuál de los fármacos me refería, no cuál de los fenotipos? La teicoplanina. ¿Qué dice? Sí saben leer, ¿no es cierto? Induce resistencia solo a vancomicina y no a teicoplanina. ¿La C tiene teicoplanina? No. ¿La A tiene teicoplanina? No. ¿La D qué dice? Similar a D. ¿Cuál es el fármaco que no tiene resistencia? La teicoplanina. ¿Cuál es el más grave de todos? La A, porque es la que más alta tiene resistencia. Si deducir no es duro, chicos. El otro día me rompí la cabeza y tenía ganas de llorar, porque no pasé, hay que pasar un juego de Albert Einstein, está en el internet. Y Albert Einstein propuso que quien hacía este juego y llegaba cuando uno dijo, llegaba a la opción 10, tiene la misma jerarquía de él. Yo comencé el juego a las 2 de la tarde, a las 10 de la noche y no pasé el primero. Nunca llegué a pasar. Para que vean que eso es un juego mental, pero fabuloso. Bueno, vayamos a la farmacocinética. La farmacocinética de esto vamos a ver que tiene mala absorción por vía oral. O sea, antes había vancomicina en comprimidos, en tabletas, ahora ya no existe eso. Solamente tenemos la vancomicina por vía parenteral, porque ahí es donde tiene mayor absorción. ¿Qué es lo que tenemos? Una vida media, por eso media corta, por esa razón la vancomicina a veces se da 2 hasta 3 veces al día. La vida media de la teicoplanina, miren, es 10 veces más que la vancomicina, y la vancomicina mucho más, hasta el punto que esta solamente se da una vez por semana. Tiene baja fijación proteica, atraviesa fácilmente el sistema nervioso, hay un metabolismo ligero
por vía hepática y tenemos generalmente una buena eliminación por vía renal. Ahí tenemos más o menos en dibujitos. Atraviesa, siga por favor. No se absorbe por vía oral, la vía más utilizada, la vía intramuscular. Se elimina por vía renal, siga por favor. Aquí nos vamos a la parte interesante. ¿Cuáles son los efectos adversos que tenemos nosotros? Generalmente los principales que vamos a tener y por los que hay que tener mucho cuidado es la nefrotoxicidad, la ototoxicidad y un ligero raíz alérgico en cara y cuello. Pero ya vamos a ver cómo se pone un hombre que esté recibiendo o una mujer que esté recibiendo vancomicina. Le damos síndrome. Se llama el síndrome del ojo rojo, del hombre rojo. Sigue. ¿Se han visto nosotros los serranitos cuando venimos de la costa por primera vez? Nos ponemos rojos hasta el alma, ¿no es cierto? Dice ese serrano, patrón vino de la cara. Bien. El síndrome del hombre rojo es parecido a la vancomicina. Usted le ve a un paciente rojo toda la cara, los brazos, tal como le ve a ese paciente. ¿Está poniéndose vancomicina? Seguro. Y si no se la sirve. Es una característica de hipersensibilidad. La vancomicina tiene esa reacción como cualquier. Ningún otro fármaco tiene esta reacción del síndrome del hombre rojo. Solo es particularidad de la vancomicina. No necesariamente. Porque a veces desde las piernas también puede estar cubierto. Pero usted le ve la cara, que es lo más común, ¿no? Es exactamente como un hombre rojo. Por eso se llama así el síndrome. Y en todos los libros de farmacología está eso, ¿no? El síndrome de hombre rojo causado por la vancomicina. A la vena puede darnos tromboflebitis, a nivel hematológico puede bajarnos las defensas. Siga, por favor. Ya. Generalmente hay algunos fármacos que vienen asociados a la colestiramina, especialmente los inhibidores de la IMAB. Ya usted anda a ver eso con el doctor Herrera. No se puede aplicar junto con colestiramina porque este es inactiva. Generalmente la vancomicina pierde eficacia. Se contraindica en casos de alergia a los glucopéptidos porque pueden provocarles muy especialmente la nefrotoxicidad y no se olviden que los aminoglucósidos son altamente nefrotóxicos, pero se puede asociar con vancomicina. ¿Por qué ustedes no han visto aminoglucósidos? Para que me entiendan por qué el sinergismo con aminoglucósidos, les voy a explicar lo siguiente. Los aminoglucósidos son altamente efectivos para gram negativos. Por eso es que los beta-lactámicos, como las ampicilinas, son muy bien asociadas con aminoglucósidos. Y ahí tenemos la asociación ampicilina, gentamicina, ampicilina, amicacina, que es una muy buena asociación. ¿Por qué yo diré que la vancomicina haré sinergia con los aminoglucósidos? ¿Se acuerdan la primera diapositiva? ¿Qué les puse? Solamente gran positivo. ¿Para quién no les puse? Para gran negativo. Entonces, como el aminoglucósido es para gran negativo, puedo hacer un buen sinergismo, pero en dosis correctas, porque los aminoglucósidos también son altamente nefrotóxicos. Ahí tenemos, miren, cuando había las cápsulas de 125 miligramos, que ya no hay. Ahí tenemos la dosis que en adultos se puede mandar en perfusión también. La teicoplanina también viene en dosis de 200 a 400 miligramos los frascos. Esto es lo único, chicos, que es memoria en farmacología. Ya usted coge el libro, cualquier libro de fármaco le da las mismas dosis. No hay libro de fármaco que dice, no, el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, no. Sigamos. Ayúdame a leer eso, por favor, que esto es un extracto de un artículo. Sí, por favor. Debido a su espectro reducido de actividad antibacteriana, a sus problemas cinéticos y a sus efectos adversos,
La vancomicina no es ni debe ser un fármaco de uso corriente. Al contrario, la aparición en años recientes de resistencia en algunas cepas de estafilococos y de enterococos que ya habían desarrollado previamente resistencia a otros muchos antibióticos y para quienes la vancomicina era el único recurso terapéutico disponible, es un llamado de alerta y un recordatorio de la vital importancia del uso racional de este y de todos los antibióticos en la práctica diaria de la medicina. Sigamos. Bueno, luego nos vamos con esto terminamos la clase de hoy, las oxalidinonas. ¿Por qué tienen una particularidad? Porque es la última familia de antibióticos descubierta. ¿En qué año fue descubierta? En el año 2000. Quiere decir que llevamos 15 años de que no se han descubierto nuevos antibióticos. Se han descubierto nuevas cefalosporinas, pero ya las cefalosporinas estaban. Se han descubierto un nuevo glucopéptido, pero ya los glucopéptidos ya están. Yo me digo una nueva familia. Y la familia de los oxalidinonas, primero solamente teníamos uno, el Linezolid, que es un antibiótico buenazo. Y el Espersolid es uno que ya apareció en el mercado nuestro. Yo antes hablaba solo del Linezolid, y ahora hay otro también que posiblemente salga en el 2018, otro de las oxalidinonas. Pero sigue siendo de la misma familia. El año 2000 fue la aparición de esta familia de antibióticos. ¿Qué particularidad tenía? Me estaba olvidando. Son sintéticos. Las oxalidinonas son sintéticos, no tienen origen natural. ¿Qué les quiero decir con eso? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de fármaco natural, semisintéticos, sintéticos? ¿Qué les dije de los sintéticos? Que los efectos adversos eran más fuertes que los naturales. Cuando usted escuche la palabra sintético, por favor, piense que el efecto adverso siempre va a ser de mayor presencia. Aquí cambia la película en el mecanismo de acción. Regrese, por favor, regrese. Ahí. El mecanismo de acción de las glucopéptidos, beta-lactámicos, siempre estaba orientado ¿a qué? Siempre estaba orientado a la pared celular. Siempre nos íbamos a las PDP, al peptidiglucano, aquí ya cambia. Aquí ya nos vamos al ribosoma y nos ubicamos en la subunidad 50. ¿Cuál es la función del ribosoma? Oye, es que no es malo. Sintetizar proteínas. La función más importante de los ribosomas, acuérdense eso, sintetiza proteínas. La proteína es el elemento nutricional más importante de todo ser vivo. Para nosotros lo más importante son las proteínas, para nuestra célula lo más importante son las proteínas, para una bacteria lo más importante son las proteínas. Porque ¿qué hacen los carbohidratos? Bioquímica. ¿Qué dan los carbohidratos? Energía. ¿Qué dan los lípidos? Energía. Energía de reserva. ¿Pero qué dan las proteínas? Usted se puede quedar sin energía y se queda acostado en la casa debajo 8 días y no pasa nada. Aunque esté comiendo y así coma pura proteína, usted queda tubo y sale nutrido. Así no tenga ánimo de jugar nada, pero si está acostado debajo no pasa nada. ¿La energía para qué la necesita? Para caminar, jugar, estudiar. Entonces es bueno estudiar con azúcar. Con un trozo de panela van a ver que va bien. ¿En serio? Estudiamos con panela. ¿Cuál es el espectro antimicrobiano? Gram positivos, pero aquí son un poquito mejores que los glucopépticos. ¿Por qué? Porque tienen poca actividad para gram negativos. De ahí los gram positivos son los que son mejor tratados. Cuidado, este día sábado hay aporte hasta la clase de hoy. Todo lo que es beta-lactámicos y esto de acá. Siga. ¿Cuál es la particularidad de que tienen las oxalidinonas? Se dice
que no hay resistencia para el dimesolín ni para el hipersolín. Pero, por ahí un artículo salió en el 2013 que decía que la posibilidad, por eso dice, dos posibles tipos por los cuales pudiéramos encontrar resistencia, que puede ser en este año, el otro año, pero es la misma que es inducida por plásmidos y también por un engrosamiento de la pared, casi similar a lo que son la vancomicina. Regreso. A diferencia de las anteriores, por eso es que siempre le pongo para poder establecer, el Linezolid es excelente por vía oral. Tiene una buena administración, o sea, te puede dar inclusive en comprimidos, etc. No es afectado por los alimentos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede, después de almuerzo, tomarse el medicamento. La absorción es buena, lo que no sucede con otros. La vida media de 5 horas. Miren, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas veces daríamos al día? Con esas 5 horas daríamos 2 veces, ¿no es cierto? Y si les digo que tiene 2 horas de efecto postantibiótico, ¿no? 2 veces. A ver, 5. ¿Al doble? 10. Y más 2 efectos, 12. ¿Cuántas horas tiene el día? A 12 horas. Tiene una biodisponibilidad del 95%. Vean esta belleza de fármaco. Que administrado por vía oral tenga una biodisponibilidad del 95%, cuando la mayor parte de fármacos que tienen administración por vía oral llegan al 75, al 80 máximo, pero este tiene el 95%. Tiene una baja fijación proteica, atraviesa la barrera hematoencefálica, tiene un gran metabolismo hepático. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un efecto de primer paso importante. Y además de eso, tiene una buena eliminación por vía renal. Vean, ahí tenemos los porcentajes. Esta diapositiva me bajé de un trabajo muy bonito que había, que lamentablemente estaba en inglés. Vean a los órganos, y esto es lo que me llama la atención. En una osteomielitis sería una alternativa el tratar con el Linezolid, porque tiene una absorción buena, distribución de casi el 60%. Vamos a lo que teníamos en relación a la vez anterior. Se absorbe bien por vía oral. Eso, a diferencia de los otros, porque se acuerdan que no se absorbía por vía oral. Acá atravesaba poco la barrera hematoencefálica, acá atraviesa mucho. Acá teníamos que la vía intramuscular era la única vía que podíamos administrar. Acá es una vía alternativa. Y se elimina por vía renal, en eso sí se parece. Vamos a la farmacopatología: hipersensibilidad, cefalea, el hecho que vaya por vía oral puede dar náuseas, vómitos, meteorismo, flatulencias, ¿sí? Y esto es algo que tienen que llevar. ¿Se acuerdan que yo en la primera clase les dije que los antibióticos podían dar fiebre? Que había antibióticos que podían dar fiebre. Este es uno de los antibióticos que le puede dar fiebre al paciente. Además de eso, tiene la pérdida del apetito, insomnio, miren, tomen Linezolid para estudiar. Como no puede dormir, ya tienen que entretenerse. Son inhibidores de la IMAO, que les dije, de la colesterol, puede desencadenar una crisis hipertensiva. Miren, esto es algo muy importante, porque justamente tiene que ver con esto, con los inhibidores de la monoaminoxidasa, para los que no saben qué es la IMAO. Puede bajar las plaquetas, siga por favor. Y ahí está, ¿por qué nosotros no podemos, puede dar una crisis hipertensiva? Lo que sucede es que la monoaminoxidasa tiene que ver con las aminas y la tiramina, que lo encontramos especialmente en los embutidos. Por eso es que este tipo de embutidos son mucho riesgo, porque al tomar Linezolid y estar
alimentando de esto puede desencadenar por interacción una crisis hipertensiva. Miren, la dosis es la misma tanto por vía intravenosa como por vía intramuscular. Las tabletas vienen de 600 miligramos, será 600 miligramos cada 12 horas por vía oral o 600 miligramos intravenosos cada 12 horas, da igual. Y 10 miligramos por kilo de peso en niños. Bueno, ahí nos quedamos. La clase de mañana, regrésale por favor, entra la carpeta. Ahí, en esa. Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Ahí. Farmacología anual. Mañana vamos a ver lo que se llama lincosamidas, anfenicoles y rifampicinas. La prueba, vamos a una sola clase. No se olviden del aporte el día sábado. Lo decidimos mañana o el viernes.